Buenas tardes a todos, bienvenidos al ciclo de conferencias de Confuturo. Soy la licenciada Sara Matos, coordinadora de la red Alumni y seré la anfitriona de este evento. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes los programas que ofrece nuestra universidad en línea con 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos y 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. También con el programa de la red Alumni con sus 6 portafolios: NextMind, InnoLab, NexusAI, Quizmaster, Synapsis y el evento de hoy con Futuro. Comentarles también que al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas que pueden dejarlas en el chat privado y al finalizar la licenciada Ilse responderá todas sus dudas. Ahora sí quiero presentar el tema del miedo a la motivación, el rol de las herramientas digitales en el aprendizaje de funciones matemáticas en el Colegio Betlemitas de Colombia, con la licenciada Ilse Vanessa Sánchez Guevara. Adelante, Lisa. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, entonces vamos a empezar. Mi tesis de maestría se titula Evaluación del impacto de la tecnología en el aprendizaje de funciones matemáticas en estudiantes de grado 11 del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, Belemitas Chapinero. Yo soy docente de matemáticas con más de 13 años de experiencia y con más de 7 años como coordinadora en el área de matemáticas. Soy licenciada en matemáticas y también especialista en la Universidad Pedagógica Nacional. En diplomados he realizado en neuropsicopedagogía y procesos cognitivos enfocados en la educación en mayo de este año y gestión educativa en 2021. Prácticamente, pues la exposición que voy a realizar a continuación se resume en esta frase de Galileo Galilei: las matemáticas son el lenguaje en el que Dios ha escrito el universo. Mi presentación se distribuye de la siguiente manera. El capítulo 1 vamos a ver la proyección de la investigación, línea de investigación, planteamiento del problema junto con su pregunta, objetivos generales y específicos, el contexto. En el capítulo 2 todo lo que tiene que ver con el marco teórico referencial, el estado del arte, marco histórico, legal y normativo. Vamos a hacer un acercamiento a las funciones, qué significa tecnociencia enfocado pues en la educación, metodologías activas y por último en el capítulo 3 lo que he logrado implementar y analizar de la ruta de aprendizaje. Capítulo 1, la proyección de investigación. En la línea de investigación, alineado con la Universidad UIX de Investigación e Innovación de México, tenemos la línea de innovación educativa. Allí se enfoca mi tesis porque está relacionada pues, con la tecnología educativa, la enseñanza-aprendizaje, ya que uso GeoGebra, ChatGPT y, por supuesto, pedagogías activas para lograr un aprendizaje activo y, en especial, pues significativo. En el planteamiento del problema, pues realmente lo enfoco en diferentes aspectos, principalmente, pues para nadie es un secreto que las matemáticas han sido difíciles, pero específicamente hay una predisposición cultural, ya sea genéticamente que se da ese miedo, por eso el título de la conferencia, ese miedo que se tiene a las matemáticas, a entenderlas porque ya de pronto nuestros papás nos han dicho que son difíciles sin hacer un acercamiento real a ellas. Eh, Asimismo, también tiene que ver la forma en la que se ha enseñado las matemáticas tradicionalmente, que es con un enfoque memorístico. Y pues repetitivo, realmente solo ejercicios, pero nada de significado pues más allá. Por eso pues es necesario recurrir a herramientas tecnológicas que ayuden a potenciar esa motivación en los estudiantes y por supuesto ayuden a promover otras habilidades propias del siglo XXI, como la resolución de problemas, la creatividad,
aumentar realmente esa motivación en los estudiantes, interacción entre ellos, acceso al conocimiento, pero de una forma ya, digamos, más responsable y autónoma por parte del estudiante y que el docente ya llegue a tomar el rol más como ser guía de esa construcción del conocimiento. Realmente cuando el docente toma ese rol, las matemáticas, ya el conocimiento se construye, no solamente se memoriza y pues por supuesto se hace más significativo. Eh, Al transformar digamos, esa experiencia en el aula tradicional, implementando herramientas digitales, pues ya se tienen otras competencias, por ejemplo, se pueden desarrollar competencias digitales, se puede llegar a tener un trabajo colaborativo y que el aprendizaje específicamente pues, de este tema de las funciones matemáticas sea más accesible y significativo. Allí pues también se están desarrollando diferentes inteligencias múltiples a propósito de Howard Gardner. Entonces pues es digamos un enfoque y un aprendizaje más integral. Por supuesto, la pregunta problema, ¿cuál es el impacto de la implementación de una ruta de aprendizaje pues, relacionada con la tecnociencia para el aprendizaje activo de las funciones matemáticas en grado 11 en el Colegio de Lemitas? Tenemos como un objetivo general evaluar el impacto de la implementación de esta ruta de aprendizaje relacionada con esta tecnociencia y funciones matemáticas con el fin de identificar fortalezas, dificultades y posible complementariedad entre ellas. Para lograr este objetivo, tengo estos cuatro específicos. Primero, indagar dificultades de aprendizaje de las funciones, pues en otros estudios que se han hecho previamente. Segundo, diseñar e implementar actividades que componen ruta de aprendizaje. Son 5 actividades específicamente que la componen y más adelante pues seré más específica al respecto con el objetivo de analizar cuantitativamente el desempeño en cada una de ellas pues por parte de los 22 estudiantes de grado 11 en donde se implementó esta ruta de aprendizaje. En tercer lugar, diseñar y realizar entrevistas a los que participan en la implementación de la ruta con el objetivo de analizar opiniones y motivaciones frente a esta. Y por último, proponer recomendaciones didáctico-pedagógicas, pues basadas en el análisis integral y mixto, por lo que tenemos un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo en esta investigación. En el contexto, pues se ubica el colegio en Bogotá, Chapinero. Tenemos una evolución tecnológica. Desde el 2022 se implementó la robótica desde primero hasta 11. Tenemos áreas especializadas, por ejemplo, en el caso de matemáticas cuentan los estudiantes con computador, internet y pues otras herramientas como materiales educativos, didácticos. En el 2023-2024, GeoGebra y juegos interactivos de matemáticas, pues se fueron incorporando a la infraestructura poco a poco. Y 2025 pues la implementación del sistema 1I, plataformas digitales. Los estudiantes son de estratos del 3 al 5 por supuesto, pues cuentan con su dispositivo móvil, algunos de ellos con computador o tablet. Sin embargo, en el internet, pues en la casa también, en el colegio también se cuenta con iPads. Este año también abrió la sala multimedia y pues también contamos con otras salas de informática y demás. En el segundo capítulo tenemos el marco teórico referencial. Aquí, pues muy por encimita, voy a mencionar 5 trabajos que están relacionados y aportan un poco a lo que se ha trabajado en torno a las funciones matemáticas relacionadas con la implementación de herramientas digitales. El primero de ellos es del 2024 de Beto Asky, donde allí se implementan algunas plataformas interactivas y los resultados que se muestran allí es de una mejora del 15 al 20% en las calificaciones de ese grupo experimental. En el 2023, Ángel Reyes y los otros compañeros de investigación
Usaron técnicas de observación, entrevistas, encuestas aplicadas a los estudiantes acerca de unos videos tutoriales, GeoGebra, Kahoot, quizzes que implementaron allí y que se evidenció un aporte significativo en la comprensión y desempeño de los estudiantes en las funciones cuadráticas. Aquí tenemos el tercer proyecto, mediado por GeoGebra, es de Ana María Zuluaga del 2021. Es un proyecto de aula que ella implementó con GeoGebra como principal herramienta para visualización y modelado. Allí esta implementación se hizo en estudiantes de posgrado y se concluyó que, o bueno, ellos tuvieron la oportunidad de explorar las funciones reales de forma interactiva y visual, llegando a facilitar la comprensión profunda y aplicada a este contenido, pues todo lo de funciones reales. También tenemos estas dos investigaciones, el uso del chat GPT para mejorar el aprendizaje de las funciones en la materia de las matemáticas, de Ángel Plaza García en el 2025. Allí se utilizó pues esta IA para más como un apoyo personalizado, ya que la IA permite no solamente digamos, contestar las preguntas específicas que le haga el estudiante, sino también puede llegar a proponer ejercicios que ayuden a superar esas dificultades, pues, de manera individual. También en el 2021 tenemos el uso de la herramienta de GeoGebra como estrategia para el aprendizaje significativo de funciones exponencial y logarítmica, que pues ya son funciones de un poco más de nivel comparadas con lineal y cuadrática. Allí pues utilizaron el enfoque cualitativo, pero diferentes técnicas como la observación directa de entrevista, diario pedagógico, datos fotográficos, videos, dos pruebas diagnósticas, una prueba final aplicado a 40 estudiantes, también en grado 11. Se concluyó que la unión del maestro y el estudiante en el aprendizaje colaborativo, el uso de la herramienta GeoGebra, pues permitieron un mejoramiento muy notable en el aprendizaje significativo de estas funciones. En el marco histórico, en la parte tecnológica, tenemos la parte global, obviamente desde la adopción acelerada post pandemia, desde el COVID-19 pues aceleró la integración de estos recursos digitales, mejoró pues bastante el rendimiento académico y aquí al finalizar pues tenemos los referentes teóricos de donde se dice allí esto. También a nivel global tenemos la IA en la educación matemática, el chat GPT, pues transformando esa enseñanza a un aprendizaje más personalizado y pues lo que ya les comentaba, que a partir de los errores se proponen ejercicios. A nivel de Latinoamérica, específicamente en Chile, pues se tiene un muy buen rendimiento matemático, digamos que se mejora en un 50% en esas pruebas estandarizadas cuando se cuenta con herramientas de gamificación y pues colaborativas. Y en Colombia, específicamente en Barranquilla, tenemos una experiencia exitosa donde se usó Brilliant.org, aumentando un 20% de comprensión de álgebra lineal, pues usando plataformas digitales. En el marco legal y normativo tenemos de manera general las bases constitucionales y legales en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, la formación de tecnología como parte de la integración de la educación, Ley General de la Educación de 1994. Allí se constituye la tecnología como una área obligatoria tanto para básica como para la media. La ley 2170 de 2021, donde se estipula que el uso de las TICs en entornos educativos pues tiene que ser seguro y bajo una normatividad y por supuesto pues con fines pedagógicos. La política pública relevantes, pues acá tenemos tres políticas, la REDA, que son unos recursos educativos digitales abiertos con posibilidad, digamos, de adaptación dependiendo del contexto de cada institución educativa, el Plan Nacional de Desarrollo del 2022 al 2026, donde se incluye la programación y competencias digitales como unos ejes, digamos, transversales para innovar en este ámbito, en este sector.
El programa de computadores para educar, donde se busca cerrar esas brechas digitales que se tienen, pues más por la parte eh, socioeconómica, para pues poder llegar a dotar tecnológicamente pues a los diferentes colegios. Sin embargo, pues ha sido pues una lucha constante porque no se ha logrado del todo pues poner allí o cumplir con esta política, ¿no? Y pues la formación docente que paulatinamente pues se puede crecer, ¿no? Específicamente para Belemitas, hay una obligatoriedad de incluir protocolos del uso tecnológico en su manual de convivencia. Esto se cumple pues hace unos años y año a año se va reformando y se va complementando poco a poco. Y pues en el REDA, en la política que yo ya mencioné, se estipula que la formación docente debe ser de 80 horas anuales en las competencias digitales para los docentes. Esto pues realmente no se cumple, más por la disposición de la capacitación docente, pero en lo posible, específicamente en Belemitas, por la implementación del sistema UNOI, pues tenemos más acceso a las plataformas digitales y a capacitaciones, pero pues no son las suficientes, sino más como por cuenta de cada uno. eh, Desarrollamos este tipo de habilidades. Se tiene limitaciones de infraestructura y por supuesto pues es difícil esa flexibilidad curricular que permee todas esas competencias digitales, permee cada una de las materias o áreas que los estudiantes tienen interacción con ellas. Es difícil realmente lograr esta flexibilidad curricular. Ya específicamente en el tema de funciones, pues a nivel histórico, tenemos que en 1973 Leibniz pues designó como tal e hizo la asociación entre la parte geométrica y una curva en el plano. Obviamente en el plano cartesiano, René Descartes pues también allí influyó, también Nicolás de Oresme, que tiene que ver con ese paso de la parte algebraica de la función a la parte gráfica, representación gráfica. Fourier en la asignación de los valores de la función cuando se reemplaza unos valores, digamos, siendo como x variable independiente y f de x variable dependiente. Y Bourbaki, la regla de correspondencia entre dominio y rango en 1939. Aquí en el lado izquierdo tenemos una representación de la definición de función, teniendo como el conjunto de entrada al dominio, conjunto de salida ya el rango. Y aquí la regla con la correspondencia, ¿no? Que a un solo elemento del dominio le corresponde uno solo del rango y que todos están relacionados a su vez. Aquí en la parte derecha tenemos la representación de una función, pero ya en el plano cartesiano. Eso por mencionar algunas de las representaciones de las funciones, porque por supuesto pues hay más. Aquí realmente qué es eh, lo más importante de las funciones es mirar los cambios y esa es como la idea de la comprensión de la definición de una función. Eh, que los estudiantes conozcan qué cambia y cómo cambia, poder identificar regularidades, sea en un contexto, digamos, cotidiano o específico, digamos, de alguna carrera universitaria. Y en la parte de la representación, ellos manejen una amplia gama de representaciones que puedan pasar de la parte algebraica a la parte tabular o a la parte de representación gráfica o en el diagrama de Venn o el diagrama sagital. Em, y pues por supuesto puedan hacer conversiones entre ellas. Cuando se logra esto, realmente se puede decir que los estudiantes comprenden el concepto de una función. Acá pues tenemos en la parte izquierda y parte derecha los parámetros, digamos como para poder decir que un estudiante puede comprender las funciones, que puede hacer interpretación de las gráficas, describir situaciones, vuelvo y digo, tanto cotidianas como algo específicas en ciertas áreas,
transferencia entre representaciones, modelación de situaciones reales, usar la tecnología, específicamente aquí vamos a ver GeoGebra para representar funciones y el análisis de efectos de parámetros, que si yo cambio A por negativo, por positivo, por el cero, ¿qué pasa realmente en la gráfica? Entonces pueda predecir. Aquí, pues más como para mencionarlo, pero más adelante, pues voy a ser más específica. Se manejan diferentes niveles de comprensión de funciones, pero específicamente en la parte izquierda tenemos como los indicadores de la concepción operacional, cuando los estudiantes pueden distinguir como los elementos del conjunto de una definición de función en diagramas de Venn, conjuntos de entrada, de salida, lo que acabé de mostrar en la anterior diapositiva. También cuando pueden, a partir de una expresión algebraica, pueden expandirla, pueden mirar coordenadas de esa expresión algebraica. A partir de una expresión verbal, digamos como un problema, ellos pueden convertir esa expresión verbal en una función específicamente y de esa función obviamente pues ya pueden pasar más allá a otras representaciones. Eso es la parte operacional de las funciones que plantea Spark en 1991 y también tiene relación con lo que plantea Sierpinski. Aquí tenemos en la parte derecha la concepción estructural como tal de las funciones, que es un poco, digamos, es el siguiente nivel de la comprensión de funciones, que ya tiene que ver con una visualización del diagrama sagital, que es el mismo diagrama de Venn, pero ya una interpretación más allá. Y la ecuación en una curva en un plano, lo que les mencionaba, si yo cambio unos parámetros, cómo se comporta en la representación gráfica. Y en cuanto al entorno, ya tiene que ver con la modelación de ciertas situaciones, sea cotidianas o en un área específica, ya haciendo uso de las funciones. Acá tenemos la tecnociencia, de pronto no sé si lo han escuchado, pero Sánchez Vera y Paredes Espinosa en el 2022 y Nava en el 2020, allí especifican que la tecnociencia es prácticamente la combinación de la ciencia más la tecnología que da como resultado esa promoción del razonamiento lógico y habilidades cognitivas. Para que se llegue a esa combinación, realmente se necesita una alfabetización científico-tecnológica que realmente fomente el pensamiento crítico y sea un eje transformador, no solamente que impacte en la parte de educación, sino que realmente esta tecnociencia está impactando a nivel político, económico, social. Por ejemplo, la tecnociencia realmente surgió hace más o menos 60 años con el proyecto Manhattan, cuando se tuvo la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica y el Big Science, también la Guerra Fría. Entonces realmente se ha usado la tecnociencia, pero ya con fines de pronto un poco más de seguridad nacional y demás, pero se puede obviamente aplicar a la parte de educación cuando se combina esa ciencia, esa tecnología, para apuntar más al desarrollo de habilidades propias del siglo XXI, como son ese pensamiento crítico, el razonamiento lógico, la resolución de problemas. Aquí también vemos esa combinación, por eso pues lo quise representar así, entre las experiencias digitales y las tradicionales. No es dejar a un lado esa parte tradicional de la matemática, de pronto el tablero, de pronto enseñar ciertas cosas, no, sino más bien complementar con la parte digital, ¿sí? Y allí se puede promover ese desarrollo de competencias digitales, la creatividad, motivación, colaboración, que ya se ha dicho que son propias de habilidades del siglo XXI. También se tiene la parte de las metodologías activas que realmente pues y Ordóñez en el 2025 eh, retoman, porque realmente esta metodología activa lleva muchos años, pero allí se retoma que ya los roles en la clase, en un ambiente de aprendizaje cambian.
El estudiante es responsable de su conocimiento, pero para que sea responsable de su conocimiento es porque lo está construyendo con ayuda del docente que lo va guiando en esa construcción. Allí pues ya hay una participación mucho más activa. Su origen es de un enfoque pues obviamente constructivista, un modelo pedagógico moderno. Em, y pues la idea de todo esto es tener un aprendizaje significativo, que realmente vaya más allá de esa memorización y atienda a esas necesidades del siglo XXI. Por ejemplo, esas competencias digitales sí o sí, prácticamente como hoy en día el inglés es como esa herramienta que es necesaria para cualquier desempeño en cualquier área. Acá también en esas metodologías activas, pues podemos tener el desarrollo de una autonomía cuando ellos mismos se autoevalúan ese proceso de construcción del conocimiento. Por supuesto, tienen una mayor motivación. Son ellos los que quieren avanzar, quieren aprender más, no solamente lo que del docente, y pues se despierta más el interés del estudiante. Hay un aprendizaje colaborativo. Pues por ejemplo, cuando desarrollan talleres en parejas o algunos proyectos. El aula invertida, en este caso, pues lo vamos a ver más adelante con una exposición que ellos mismos realizaron. La creatividad, obviamente allí, desarrollo de habilidades comunicativas, la comprensión profunda, todo esto conlleva a tener esa comprensión profunda de las funciones, porque desarrolla el pensamiento crítico y ayuda pues a fomentar esa resolución de problemas. Vamos a pasar al capítulo 3 de la ruta de aprendizaje, donde aquí podemos ver la primera actividad, que es una rutina de pensamiento. La rutina de pensamiento viene de la EPC, Enseñanza para la Comprensión, donde allí se visualiza, es una herramienta también del enfoque constructivista, pero nos permite a nosotros como docentes visualizar qué está pensando el estudiante a partir de conocimientos previos que tiene. Entonces aquí tenemos un antes y un después, una rutina que está al lado izquierdo donde pues vemos que está, por ejemplo, espacios en blanco o está mal o está incompleto. Allí se pregunta pues si esa gráfica que se da en el plano cartesiano o en el diagrama de Venn corresponden a ese concepto de función o no. Y en la parte derecha, que ya fue una evaluación parcial que se hizo, se retomó exactamente ese mismo punto y pues ya tuvimos un mejor resultado allí, pues después de implementar esta ruta que a continuación pues seguiré mostrando. Aquí pues de una vez voy conectando con el análisis que se ha hecho. Entonces aquí por ejemplo podemos ver la definición y comprensión del concepto de función. Ya de una manera, pues ya toda la parte operacional, ellos mismos identifican esos diagramas de Venn, saben cómo se comporta, digamos, como el manejo de las flechas, que si aquí está un elemento en A, cuál es su imagen en B. Entonces, se logra pues esa comprensión operacional de las funciones. Vamos con la segunda actividad, que tiene que ver con la representación gráfica de funciones en hoja milimetrada. Esto es lo que yo digo que la parte, digamos, tradicional, que no vayamos a los extremos de solamente contar con de pronto GeoGebra, sino que también los estudiantes tengan la oportunidad de hacerlo manualmente, conozcan cómo es que se maneja manual y cómo yo puedo generalizar de pronto ese aprendizaje que tuve manual al manejo de una herramienta interactiva como lo es GeoGebra. Entonces, aquí ellos hicieron digamos, la relación entre una expresión algebraica que se les da, una función lineal o cúbica en este caso. En el A es la lineal y aquí vemos la gráfica que la estudiante hizo, dándole valores y ubicando en el plano cartesiano. Cuando se hace esto, ya estamos hablando de un concepto ya no operacional, sino estructural de las funciones. Entonces ya están haciendo un manejo de
digamos, de transformación entre las diferentes representaciones. Entonces aquí tenemos las representaciones matemáticas. Acá es la tercera actividad, es de un taller de GeoGebra donde está relacionado con las funciones cuadráticas y ellos tenían las instrucciones para poder mirar qué pasa si se modifica el parámetro A, el B y el C con la gráfica. Ellos tenían que construir unos deslizadores en GeoGebra. Paso a paso se les daba, como pueden ver aquí, las instrucciones para que miraran después de hacer, digamos, unas exploraciones, qué pasa si se deja el deslizador C en cero, pero A es -3, qué pasa con la gráfica, qué pasa, en qué cuadrante se ubica el vértice, digamos, como los elementos más importantes de la función cuadrática. Entonces, ellos mismos pues iban mirando y acá tenemos pues algunas digamos, como muestras de esa exploración que hicieron en la sala de matemáticas. Acá tenemos la cuarta actividad, que es un mapa mental de funciones. El mapa mental realmente ayuda a organizar bastante la información. Aquí no solamente se ven en qué se clasifican las funciones, tenemos lineales, cuadráticas, cúbicas, constantes, racionales, valor absoluto, las radicales, logarítmicas, parte entera, exponenciales, trigonométricas. em, Sí, a trozos, no solamente en qué se clasifica, sino también relacionarlo con su respectiva representación gráfica. Así no fuese, digamos, muy exacta, sino más bien como, bueno, cómo va la función. Eh, También en qué se aplica en la vida cotidiana. Entonces, por eso el mapa mental de las, digamos, como los dibujos que asocien a esa aplicación de esas funciones para que pues el aprendizaje sea significativo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el desarrollo de la creatividad, una de las habilidades del siglo XXI, también del pensamiento crítico, porque ellos tenían que organizar muy bien y relacionar lo que eran acá vemos en la parte derecha, las funciones algebraicas, que son las de la parte de arriba, las trascendentes, que son la parte de abajo, relacionar cada una de su gráfica con su representación, con su aplicación cotidiana. Por aquí vemos otros dos tipos otras dos mapas mentales. Acá tenemos un taller de funciones racionales y radicales. Esto era para mirar el dominio y el rango específicamente de este tipo de funciones. ¿Por qué son especiales? Porque se tienen ceros en la gráfica y no necesariamente el dominio va a ser los reales, sino que hay unas, digamos, excepciones que ellos deben conocer. Entonces, ¿qué pasaría si la raíz cuadrada, por ejemplo, de un número negativo cuando tratan de sacarla cuando dan valores a x? Pues allí esa raíz cuadrada no existiría en los reales. Entonces, ¿cómo puedo limitar el dominio, ese saco de funciones que les digo a ellos, el saco de numeritos, de números reales que yo puedo sacar y reemplazar en la función? Entonces, ese saco no lo puedo tener completo porque hay unas x que hacen que esa raíz cuadrada sea negativa y no pertenezca a los reales. Entonces, ¿cómo puedo yo delimitar ese dominio? Cómo estaría el rango y cómo lo ven ellos en la representación gráfica. Lo mismo pasa con la función racional. Cuando tenemos un x en el denominador, como no existe la división entre cero, entonces se les da como ese paso a paso para que determinen cuál sería el dominio, todos los reales menos ese número que hace que ese x aparezca como cero en el denominador y el rango, dependiendo de los valores los grados de los polinomios, cómo lo puedo llegar a encontrar. Y por supuesto, la asociación con las asíntotas verticales y horizontales que tiene la función racional. Acá en la parte derecha tenemos el uso todavía pues de
hojas milimetradas para poder mirar que no solamente se da la expresión algebraica, se sigue manejando la parte tabular, otra de las representaciones de las funciones, se le dan valores, tenemos las coordenadas y finalmente la representación gráfica donde se estipula allí cuál es el dominio, cuál es el rango y por supuesto su comportamiento, si es creciente, decreciente, pero específicamente este taller tiene resolución de problemas, ¿sí? Aquí teníamos el crecimiento poblacional, teníamos los intereses específicos de una empresa, entonces ya es ese paso de lo verbal a lo algebraico, el algebraico a lo tabular y de lo tabular a la representación gráfica. Entonces, esto fue ya un trabajo pues ya más elaborado y por supuesto, aquí está el concepto de la función, tanto operacional como estructural, en especial el nivel estructural, es decir, que ya se puede estar afirmando ese nivel de comprensión de funciones que llegaron a tener. Aquí tenemos, bueno, en la anterior, las competencias tecnológicas, pues al usar GeoGebra, aquí también podían usar GeoGebra, pero más para comprobar su gráfica, si le había quedado bien, si no le había quedado bien, pero pues ellos ya tienen como esa herramienta auxiliar de GeoGebra para poder verificar. Ellos trabajaron en equipo, por ejemplo, tanto en el de GeoGebra como en este, trabajaron por parejas, donde pudieron pues complementar allí sus ideas y pues propuestas para resolución de problemas. Em, Finalmente, tenemos esta actividad de la exposición de la carrera universitaria y las funciones, donde vemos, por ejemplo, administración de empresas versus la función exponencial. Ellos mismos tuvieron que consultar el chat GPT para mirar cuál era la relación entre esa carrera que quieren estudiar y alguna de las funciones que nosotros vimos. Por supuesto, pues ellos tenían que caracterizarlo. Entonces, de pronto esa representación gráfica podían acudir a GeoGebra, que ya teníamos ese conocimiento, ese manejo, entonces podían recurrir allí, tenían que mirar cuál era su expresión algebraica, cómo era el dominio, el rango, porque por supuesto ya en una situación específica era tocaba delimitarlo. Si de pronto hablamos del tiempo, el tiempo no puede ser negativo, entonces que ellos llegaran a comprender esa aplicación y comprensión, más allá de aplicación, la comprensión de las diferentes situaciones, problemas. Aquí tenemos pues el capital inicial, el factor de crecimiento, una tasa anual de interés y acá tenemos con respecto a la función exponencial. Astrofísica versus la función cuadrática, la relación de una trayectoria balística de un cohete. Ellos mismos consultaron pues la expresión algebraica y pues cuál sería el dominio y el rango en este caso y lo trataron de modelizar con el manejo de GeoGebra. También tenemos acá negocios internacionales versus la función lineal. Una empresa exportadora de café gana 5 millones adicionales cada año desde que comenzó a exportar. En el primer año ganó 10 millones. Entonces aquí vemos la expresión algebraica, el dominio, el rango, la gráfica, en GeoGebra también y psicología forense versus la función exponencial. Entonces también tenemos la fórmula para esa difusión de un perfil psicológico en redes sociales. Entonces, como uno a uno esta tabla de valores, diferente pues a las otras presentaciones que está la expresión algebraica y de una vez está la gráfica, acá tenemos la tabla de valores, el dominio y el rango para esta. Y bueno, aquí específicamente pues tenemos también la creatividad, el pensamiento crítico, las habilidades tecnológicas porque pues tuvieron que usar ChatGPT, GeoGebra para poder completar sus exposiciones. Em, la precisión en el lenguaje matemático, específicamente ellos tenían que clasificar las funciones
No solamente no, encontré esta gráfica y no sé de qué se trata, no, esta gráfica corresponde a tal función, tiene tal dominio, el rango y pues obviamente su expresión algebraica que esté relacionada a esta. Eso es lo que hasta el momento pues he implementado y he analizado. Ya en la parte del análisis cuantitativo, les puedo mencionar aquí en el antes y en el después, ya la parte de estadística descriptiva, las medidas de tendencia central en cuanto a esas valoraciones que he tenido. Entonces, por ejemplo, aquí en el antes, haciendo como un promedio de cada una de las calificaciones de los estudiantes, dio un promedio de 38,9 las calificaciones. Acá en el después dio un promedio de 46,5. Entonces, realmente fue una muy buena, digamos, comparación y mejora de un antes que no teníamos esa intervención de herramientas tecnológicas y pues diferentes experiencias en la ruta de aprendizaje con metodologías activas también. Eh, y el ahora, el después ya comprendiendo las funciones, sus clasificaciones, hay aplicaciones, digamos, cotidianas y pues también en algunas carreras específicas. Entonces ya cobra importancia esa combinación de la tecnociencia, la ciencia específicamente pues enfocada a esa resolución de problemas y esas carreras universitarias que en su mayoría pues tienen una ciencia específica, una disciplina que estudia y la tecnología, que en este caso se evidenció con la parte, el manejo de GeoGebra, el ChatGPT, por supuesto Canva, que es lo que la mayoría usó para hacer sus presentaciones. Ellos mismos hicieron esa exposición de manera oral, vistiéndose también alusivos a su carrera universitaria y pues allí mismo dieron cuenta de de esas habilidades, de ese desarrollo de habilidades del siglo XXI como la creatividad, las competencias comunicativas, el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas. Eso sería lo que voy. Por supuesto, pues falta un poco más en digamos, en el análisis y proyeccionar resultados y demás, pero hasta el momento, pues eso es lo que ha avanzado en mi tesis. Ya daría paso a las preguntas. Muchas gracias, licenciada. Empezamos entonces con la ronda de preguntas. Como primera pregunta, ¿cómo influyen los recursos educativos digitales como GeoGebra en la comprensión y el desempeño de los estudiantes en funciones cuadráticas y otras funciones reales? Bueno, ¿ya la respondo? No hay alguien que... Sí, puede responder. Ok. Bueno. Entonces, ese cómo influye, pues en específicamente en las funciones cuadráticas, lo vimos cuando se manejó GeoGebra para mirar digamos, la influencia del cambio de parámetros, cómo veía esa relación entre la expresión algebraica y la parte de representación gráfica. Entonces allí vemos esa influencia de los recursos educativos digitales que tenemos a la mano, donde digamos, se puede aprovechar esa característica de interactividad donde yo puedo cambiar y de manera inmediata puedo conocer cuál es el efecto que tiene en la representación gráfica. Entonces, esa es la manera como influye esos recursos educativos digitales. Allí también vemos que si yo cambio un parámetro, por ejemplo, si yo estoy ajustando alguna situación específica de una carrera
por ejemplo, en los estudiantes, una carrera específica, pero yo no quiero manejar tanto dinero inicial de inversión, sino diferente. Entonces yo lo puedo cambiar y cómo yo veo ese cambio en la representación gráfica, cómo yo puedo predecir hasta resultados con ese, digamos, esa transferencia de la parte algebraica a la parte de representación gráfica. Comprensión y desempeño en los estudiantes, pues realmente como lo he podido pues sustentar hasta el momento, realmente se vio esa comprensión no solamente operacional, de nivel operacional, sino también estructural del concepto de funciones, porque no solamente los estudiantes observan las características e interpretan diagramas sagitales como el concepto de función, sino que van más allá y hacen transferencias entre los diferentes sistemas de representación, el tabular, el algebraico, eh, la representación gráfica y pues incluyendo el mismo diagrama sagital. Así es como influyen las herramientas digitales en esa comprensión del concepto de las funciones. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta, ¿qué resultados se observaron en los estudiantes antes y después de la implementación de la ruta de aprendizaje basada en tecnociencia? Bueno, pues los resultados antes y después vimos desde la parte de la estadística descriptiva un promedio inferior a 4 y después un promedio superior a 4,5, nada más pues comparando las calificaciones de los diferentes estudiantes en los que se implementó esa ruta de aprendizaje y allí se vio la diferencia en esa comprensión de las funciones, realmente. Em, los resultados específicamente están dados no solamente en esas calificaciones cuantitativas, sino también cuando se hizo la entrevista ellos mismos manifestaban que se sentían más motivados el poder contar con esas herramientas tecnológicas y que ellos quisieran que esas mismas herramientas se pudieran manejar en otras áreas, con otros temas, no solamente que se quedara allí como en la matemática. Porque consideran que esas habilidades son, o sea, no todos las pueden llegar a desarrollar de la misma manera y en el mismo nivel. Hay algunos que son mucho más hábiles para esas herramientas digitales, pero hay otros que no. Entonces, entre más estén expuestos a ese tipo de experiencias, pues más oportunidades tienen para desarrollar ese tipo de habilidades digitales en los que ellos están interesados. Entonces, ellos mismos vieron esa motivación. Antes no, pues era la manera memorística, simplemente taller, quiz y nos salíamos de allí. Pero bueno, ahora miremos una nueva ruta de aprendizaje, podemos mirar las funciones de diferentes, digamos, perspectivas, una manera más integral las funciones de tal manera que los mismos estudiantes eran los que construían su propio conocimiento. Iban mirando qué es lo que tenían en su cabeza y lo iban visualizando a través de una rutina de pensamiento, a través de ese mapa mental que lo hicieron a mano. O sea, realmente no fue como copiar y pegar, sino ellos mismos pusieron allí lo que ellos comprendían de esas funciones. Los talleres también se hicieron a mano el tema de GeoGebra, el archivo como tal, la interacción que tuvieron allí, eso sí quedó allí como archivo, pero ellos tenían que escribir como tal las preguntas, las respuestas a esas preguntas ya a mano. Entonces, realmente fueron unos resultados muy buenos eh, porque ya tuvieron una comprensión más integral
y pues de manera específica en diferentes tipos de funciones como lineal, cuando la graficaron, cuadrática, cuando vieron sus parámetros en GeoGebra, radical y racional, cuando vieron su aplicación, resolución, pues resolviendo problemas, mirando su dominio, su rango. Y finalmente cuando lo aplicaron en su carrera específica. Muchas gracias, Bien. licenciada. Como última pregunta, ¿cuáles son las principales limitaciones en infraestructura y curriculares que afectan la adopción de recursos tecnocientíficos en la enseñanza de matemáticas en Colombia? Bueno, pues realmente se tienen muchas limitantes de infraestructura principalmente, porque la parte curricular yo creo que va ligada literalmente a esa parte de infraestructura. Si se tiene, si todo colegio sea, digamos, público, privado, se contara con esa estructura, desde el Ministerio de Educación se pueden adoptar ciertas políticas, digamos, para el desarrollo de competencias digitales, que de hecho, pues ya se tiene la iniciativa con las políticas que les socialicé, pero está aún quedado porque no se cuenta con esa estructura. Entonces, por más iniciativas que se tengan, digamos, como el paso a paso a seguir para desarrollar esas competencias digitales en los diferentes planteles educativos, si no se cuenta con la estructura es difícil llegar a, primero, pues, a capacitar a los docentes, porque pues para nadie es un secreto que hay docentes que son muy tradicionalistas y tienen ese rechazo al cambio, ese rechazo por la tecnología. Y pues si no se invita de una manera pues más, digamos, como, pues no solamente capacitaciones como porque toca, no, sino porque ellos vean las facilidades y las herramientas que tienen para poder llegar a construir, más que transmitir un concepto, es construir el concepto o los conocimientos con el estudiante, que ellos quiten, digamos, como esa barrera. Es necesario que primero se cuente con esa infraestructura, o sea, en planteles eh, públicos o privados. Segundo, desde el Ministerio de Educación Nacional se realicen las debidas, digamos, como actualizaciones de los estándares básicos de competencias, los lineamientos curriculares de cada área, donde la tecnología sea ese eje transversal de todas ellas y se pueda desde allí realmente proponer ese desarrollo de competencias digitales. Em, y luego, pues de esa flexibilización curricular, pues ya se pueda empezar, pues primero a capacitar a los docentes y los docentes a su vez puedan ir aplicando paulatinamente en sus clases en diferentes áreas del conocimiento. Esas herramientas digitales que ayuden a construir ese conocimiento y propendan a ese aprendizaje significativo. Muchas gracias, licenciada, por responder todas las dudas. Vamos a continuar y antes de terminar, los invitamos a conocer más de nuestros próximos eventos en la página wix.edu.mex, comunidad Wix Red Alumni, o también escaneando el código QR que aparece en pantalla. Certificado de participación llega en un plazo de 10 días hábiles mediante un correo electrónico con el certificado y la grabación de la conferencia. También se pueden afiliar a la red Alumni desde la página web de la Wix o escaneando el código QR de pantalla. Sin más que decir, muchas gracias, licenciada, por su ponencia y muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en una próxima ocasión, otro evento. Muchas gracias a todos por acompañarme. Buenas tardes. Hasta luego.